Buenas, ¿cómo les va? Hoy es viernes, Pietro lo sabe y muchos de ustedes también, así que vamos a hablar con el grande de Pietro mientras se van sumando sobre recetas famosas, ahí lo dice, vamos a ver qué recetas famosas nos trae y también lo prometido es deuda, vamos a ver si cumple sus deudas Pietro, pero tengo entendido que sí, armar un menú económico, algo pequeño dentro de la charla al final. Mientras saludamos a los que se van sumando y ya saben, pueden compartir esta charla. Ahí el avioncito, se lo mandan a gente que crea que le puede interesar y gente que no le interese también, se lo mandan y que saquen sus propias conclusiones. Muy bien. ¿Han cocinado esta semana? ¿Han probado desde Neuquén? Bueno, saludos hacia Neuquén. ¿Han cocinado? ¿Qué han hecho? ¿Disfrutaron el feriado turístico? El feriado del Día de la Independencia y hoy feriado turístico. Que bueno, igual hay muchas provincias que por ahí pueden moverse internamente. Otras tantas no. ¿Ustedes qué recetas famosas hacen? ¿Cuáles son sus especialidades? A ver si coinciden con las que preparó Pietro. Hola Lili. Yo esta semana estoy pensando a ver qué cociné. Yo hice un pescado al horno, pero no. Eso no es cocinar. Ahí está Pietro, mirá, con la cuenta certificada, pero qué fenómeno. Ese del tilde aquí es Pietro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, feliz viernes. Igualmente para usted y para Pero todos muchas nuestros gracias. y para todos nuestros amigos que con tanta generosidad, bueno, nos regalan su tiempo. Exactamente, nos acompañan. Felicitaciones, Pietro, por tu cuenta ahí certificada. Muy bien. Te digo ¿Viste? Pues, que soy obstinado. muy bien. Nada que ver con los tanos, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Ay, Pero ay. bueno, ¿cómo has pasado la semana? Bien, ¿Cocinaste? bien. Siempre entretenido con ayer entretenido con la celebración de la empanada. Ah, Eh, fue la fiesta digital, ¿no? Sí, una fiesta digital, así, muchas personas intervinieron, más de 120.000 personas. Wow. Bueno, pero a ver, no se puede hacer de otra manera. Casi contradictorio pensar en una fiesta gastronómica digital, pero es una manera bueno, de alguna manera de no olvidarse que eso existe. Obvio. A mí me mareó el título porque yo no sabía si era la fiesta de la empanada digital o la fiesta digital de la empanada. Es así. Pero bien. Sí. Así que bueno, pero bueno, entretenido bueno, con el trabajo, como siempre, y nada, pensando siempre en cosas nuevas, si es posible, y obviamente pensando en nuestra cita de los viernes bueno, para ofrecer eh, información de calidad a bueno, los seguidores, del Exactamente. programa. Bueno, me gustaría, ya que vos diste muy oportunamente la consigna, sería interesante preguntarle a nuestros usuarios bueno, cuáles son los platos que ellos consideran conocidos, barra famosos, o sea, porque también ahí hay como cada uno debe ser que tiene algo en la cabeza. Eh, Claro. Me refiero, estamos hablando de platos, no estamos hablando de platos argentinos, estamos hablando de platos internacionales, que tienen una Bien. dimensión, bueno, como lo dice el nombre, internacional, y se quedaron ahí, bueno, a disposición de mucha gente que lo quiere replicar. Es muy interesante Totalmente. entender cómo, de alguna manera, cómo se origina esta historia. Es una historia que se origina a partir de la cocina de los grandes hoteles, porque la cocina Ajá. no fue siempre como la vemos hoy o como la entendemos hoy.
Obviamente la cocina, como todas las cosas, tiene etapas, evoluciona, involuciona, etc. Antes del año 1969 del siglo pasado, la cocina básicamente tenía un modelo muy estático. Era la cocina de los grandes hoteles, porque los grandes hoteles eran básicamente los lugares donde había grandes restaurantes y grandes cocineros. Claro. Y cocina internacional para los huéspedes que venían de cualquier lado. Exactamente, exactamente. Entonces había un esquema en el cual primero no existía prácticamente el producto de temporada. Era una cosa bestial, o Claro, sea, es decir, había cocina en donde había de todo, platos fuera de temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto se estableció, había un menú que de alguna manera se replicaba en todos los grandes hoteles del mundo occidental. Entonces de ahí nace un poco la idea de la comida internacional, de los platos internacionales, etcétera. No hay que confundirlo, va o no, qué sé yo, con el tema de la globalización. Me parece que la globalización es una cosa levemente distinta, porque la globalización nace a partir de otros parámetros. Si bien es claro. cierto que la idea tiene puntos de contacto, puntos en común, pero me parece que el origen es distinto. Bueno, y Claro, después el fin fue el mismo, o sea, se globalizó la cocina, pero por un origen distinto. exactamente. Es que ahora, por ejemplo, se globaliza porque, bueno, porque los medios de comunicación tienen una potencia inusitada, se globaliza porque las personas quieren viajar a través de la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Allá se globalizó por otro motivo, se globalizó por complacer, para complacer la persona, los huéspedes de los hoteles, para que Claro, encontraran una tipología de platos, entre comillas, noble, de claro, nivel elevado. Entonces, bueno, acá en Buenos Aires, hasta no muchísimo tiempo atrás, si mal no recuerdo, hace 2 años atrás, había un lugar que era el Plaza Hotel, que tenía en su carta un pequeño apartado en el restaurante, por supuesto, el Plaza Grill, un lugar fantástico. La verdad que hayan cerrado es una cosa, pero no cerraron claro, por el COVID, cerraron porque cerraron. claro, Ese restaurante tenía un apartado en el menú donde estaban los grandes platos internacionales. La copa melva, los huevos paparischi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es un poco el origen de estos platos internacionales. Y hoy en día todavía quedó una parte un poco diluida, ¿no? Una parte de esa idea con algunos platos y otra parte se transformó en los platos globalizados. claro, totalmente. Y Entonces, sí. vos decís que era para complacer. Yo pensaba que por ahí era para que los viajantes asiduos justamente no viajen a través de la comida. ¿Viste? Hay gente de costumbre, va a tal lado y quiere comer su carne esté en la India o esté en México o esté en Europa. En este No, caso y la fue idea para era generar platos. de calidad. No, la idea sí, pero la idea era generar platos, entre comillas, glamurosos. Claro, Platos nobles para poder satisfacer ciertas ínfulas, ciertas cuestiones de un público selecto hacia arriba. Entonces, bueno, ese era el esquema. Después, como te decía, a partir del claro, año 69, ¿por qué 69? Porque en el 69 se produce la revolución estudiantil, ese deseo fuertísimo que por supuesto se desencadenó, perdón, y se logró de cambiar alguna cosa del mundo. Bueno, y sí, eso que se gestó en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España un poco menos, porque había una condición un poco especial. sí, Eh, eh, y ahí cambió también la cocina, porque la cocina no está exenta de todas estas cosas. Entonces, como que inicialmente, como pasa en muchos casos, hubo un rechazo total hacia los platos de la vieja época. Se tenía claro, que cambiar todo. Todo afuera, lo viejo, todo afuera, todo muerto, no sirve más para nada. Y nació la Nouvelle Cuisine, esa famosa Nouvelle Cuisine que tenía algunos parámetros. O sea, el parámetro era, basta de estos productos que no tienen nada que ver con la temporada, basta de los productos enlatados, queremos productos de nuestro territorio, producto local. Los cocineros finalmente tienen que tomar un rol, porque hasta esa época el cocinero, excepto algunas poquísimas excepciones, estaban ahí escondidos, nadie sabía quién estaba en la cocina. O sea, esto del 69
se está viviendo bastante acá esto de volver a los productos de temporada, los productos de la zona. Sí, pero esta es una etapa, obviamente, estamos en pleno auge de eso, de la temporada, del kilómetro cero, del kilómetro ultra cero, etcétera, etcétera. Pero es un poco diferente lo que pasó en el 70 porque, bueno, fue el comienzo de una nueva vida a partir de un periodo que fue larguísimo. Claro, Un modelo de cocina que era realmente obsoleto. Y entonces, bueno, se empezó a cambiar todo, se empezaron a cambiar la pureza de los platos. La Nouvelle Cuisine eran platos chiquititos, suaves, sin tanta crema, sin tanta salsa, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, y de a poco, como siempre en la vida, las cosas se empiezan a equilibrar. normalizar, se empiezan a equilibrar, y bueno, y finalmente hoy estamos en una etapa distinta. Pero volviendo a nuestros platos internacionales, bueno, hay, para ejemplo, goulash. Uy, qué rico. Uno va en general, o sea, uno va a España, habla con español y dice, ¿conoces el goulash? Es como no. Pero a Italia, como no. Francia, como no, etc. Porque ese es un plato internacional. Claro, Otro plato súper internacional es el mítico bife stroganoff. Por totalmente. ejemplo, nunca entendí por qué en Brasil es tan popular, por ejemplo, porque es un plato que Claro. parece casi un plato nacional, viene de Rusia, entonces todavía no entendí bien cuál es esa conexión tan profunda, pero también ese es otro plato internacional. Sí, sí, que lo mencionás y se conoce. Y ya uno tiene idea de lo que es. Quizás la receta, bueno, además estas son recetas, y eso hay que decirlo, que después, bueno, uno, y ahora te voy a dar un ejemplo para que se entienda bien, que muchas veces están bastante lejos de la fórmula original. Pero Claro. hay una raíz que más o menos se respeta bastante bien. Entonces, bueno, se les El ¿no? bife. Carne seguro. Claro. Manteca seguro, cebolla seguro y hongo seguro. Entonces, bueno, ya ahí es Claro. como que... y después, bueno, empiezan todas las adaptaciones. Y lo mismo pasa con el goulash. El goulash, yo a veces veo unas versiones que son unos El estofados, gnocchi a la boloñesa. que son un estofado. En realidad el goulash no tiene consistencia de guiso, es más tirando Claro. de más caldoso. Y no tiene tanta historia, tiene básicamente 4 o 5 ingredientes, o sea, tiene como siempre la cebolla, porque es un plato pobre, entre comillas. La cebolla Mm, abundante está en todos los platos pobres. ¿Por qué? Porque es volumen. Y además la cebolla se adapta. Si vos después la cocinás con carne, por ejemplo, tiende a tomar el sabor de la carne y tiende a claro. darle su dulzura a la carne. Entonces, por eso que, vos fíjate el ejemplo de las empanadas cuyanas, que tienen una cantidad enorme de cebolla. Mm, Seguramente el doble de la cantidad de carne y muchas veces yo he visto versiones con el triple. ¿Pero por qué? Porque son zonas donde no hay mucho ganado, no es la pampa claro. húmeda. Entonces, tradicionalmente se desarrolla eso. Bueno, eso para decir por qué la cebolla se usa tanto en ciertos momentos y en ciertas recetas. Eh, entonces te decía el goulash. El goulash tiene básicamente cebolla, la carne, morrón verde, alguno pone un poco de ajo y después el pimentón o la páprica, que en realidad son dos cosas un poco diferentes, pero es más o menos lo Sí, mismo. Y a partir de ahí después empiezan las variantes. Hay gente que en el fondo de cocción mete zanahoria, hay gente que pone un poco de ajo, hay gente que después agrega las papas, hay gente que no las agrega, hay gente que los sirve con fideos o con esos spezzi que son un patrimonio común del este europeo. Entonces, sí. bueno, es la internacionalización del plato. Exactamente, pero la base es más o menos esa, o sea, hay una base y después se le va ayornando a cada país o a cada casa muchas ¿Sí? veces. Es así. Bueno, otro ejemplo para que se entienda aún mejor lo que deseo transmitir es el clásico ejemplo de la pasta a la carbonara. Yo a veces, te juro, veo unas versiones que me dan escalofrío
Mirá qué escalofrío. Que decís, este está bordeando lo criminal. Casi, 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 casi. Pero con el tiempo he aprendido a dominar mi intransigencia gastronómica y culinaria. Y entonces, bueno, hay cosas que, bueno, sí, las acepto y cosas que no. Por ejemplo, en la Claro, carbonara, yo he visto, bueno, la carbonara básica, ¿qué es? Obviamente una buena pasta seca, sí. yemas de huevo, una por persona, tampoco hay que exagerar, una por persona. Solo la yema. La yema. Sí, hay versiones, pero también romanas, porque es un plato romano, laziale, de la región del Lazio. Yo he visto en restaurantes muy tradicionales colocar el huevo entero. Pero Ajá. bueno, para dar un poco más de color, para que la pasta sea aún más cremosa, muchísimos usan solamente la yema de huevo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se toma la yema de huevo y se mezcla en frío con abundante queso rallado muy fino. Y se Sí. genera una especie de engrudo. Y lo dejas ahí. Después hay que tomar, bueno, hay un ingrediente que no sé, bueno, vos que te gusta la charcuterie, hay ese ingrediente que es el guanciale que te mencionaba el otro día. Bueno, se Sí. hace con eso, no con la panceta. Que es parecido a Ah, la vista, pero es una grasa totalmente diferente. La panceta tiene una grasa en capas, o sea, tiene sí. carne, grasa, Yo siempre carne. creo que la comí con panceta. Bueno, obviamente el estacionado, el ahumado, etcétera, de alguna manera nivela. Entonces, bueno, una persona que no tiene o que no le presta atención, bueno, quizá puede confundir la panceta con el guanciale, pero una persona que conoce no se confunde, porque el Claro. sabor es totalmente diferente, porque la grasa es totalmente diferente. Entonces, bueno, se toma eso, en teoría, se Es hace del una... mismo animal. Sí, sí, es siempre cerdo, Ah, siempre cerdo. Solo que la panceta es la del vientre y la quijada es esta parte, claro. hasta acá abajo. Entonces, estoy hablando de un producto curado, por supuesto, no estoy hablando de un producto fresco, curada, Sí, el sí, sí. guanciale es curado. Bueno, se cortan unos lardones, una lámina muy, muy, muy delgada y casi se doran en el sartén hasta que larguen su grasa. Se sacan y en esa grasa nosotros colocamos nuestros fideos al dente, muy al dente, ahí adentro con un poco de agua de cocción y empezamos a mezclarlo. Entonces, ¿ahí qué sucede? Que la grasa y el almidón que está en el agua de los fideos empieza a generar casi una salsita. Y ahí vamos terminando casi la cocción de los fideos. Cuando el fideo está casi por terminar, agregamos ese engrudo. Bien. Apagamos el fuego y con el calor residual que tiene el sartén con todos sus ingredientes, ese engrudo se empieza a deshacer. Y ahí se genera esa cosa cremosa, extraordinaria, sabrosa que tiene, bueno, la carbonara original. Bueno, a partir de eso yo he visto cosas, pero ¿cómo El era la peor error frase? que viste en una carbonada. A ver. ¿Cómo era la frase de Blade Runner? Yo he visto cosas que ustedes humanos nunca, no sé, nunca pudieron ver. O sea, hay una frase final en la película Sí. Blade Runner. He visto carbonara con panceta, con crema, sin huevo, con perejil, con cebolla Bueno, de pero es lo que te decía. verdeo. La carbonara con panceta acá es bastante común. Sí, claro. Pero eso yo lo entiendo, porque acá la quijada, el guanciale no es fácil de encontrar. Claro. Entonces yo entiendo, bueno, esa necesidad de reemplazar con algo parecido, entonces eso se entiende. Ahora, lo que yo no entiendo, lo que no entiendo, lo que me parece medio exótico, colocar ajo en un lugar donde no tiene que ir. Colocar Claro. arvejas en un lugar donde no tiene nada que ver. Es cierto, sí. Es que algunos ¿Ves? creen que es un revuelto de gramajo. Bueno, a ver, no es que queda mal. Yo no discuto nunca eso. Lo que digo es que Sí, sí. no es carbonara, punto. No es otra cosa. Es un Claro, plato no, de no le fideo con pongas crema, carbonara. con garbanzos, no sé, con lo que sea. Pero no es una carbonara. Entonces, bueno, pero ese es un plato realmente en Estados Unidos. O ni hablar de los famosos fettuccini Alfredo, que es un fettuccine Alfredo, es un plato
muy conocido en los Estados Unidos. Acá hay un restaurante, no sé si todavía existe o existía ahí en la zona de San Isidro, que se llamaba Fettuccine Alfredo, que decía que hacía unos fettuccine Alfredo extraordinarios, etcétera, etcétera. Fettuccine Alfredo es un plato de una sencillez o sea, absoluta. Son la pasta, en este caso una pasta fresca, pero hecha Ajá. con un determinado criterio. El criterio es la sémola de trigo, un huevo por 100 gramos de sémola, para que la pasta quede, no digo dura, pero que resista, o sea, que tenga nervio, que resista la mordida, que resista la cocción. Bueno, se hacen unos tallarines y finalmente se cuelan al dente y se condimentan con mucha manteca, pero Ujú. mucha, Claro. mucha. Bueno, y ahí en esa operación que se llama mantecatura, lo dice el nombre, en italiano se llama mantecatura, se empieza a agregar el queso rallado, insisto siempre con eso, es un mantra, pero es fundamental, el queso rallado muy fino. Si yo coloco el queso Sí, rallado grueso, no se derrite, queda ahí. La claro. idea es que el queso se derrita, se integre, se genere una crema, etcétera, etcétera. Bueno, y en esa operación, bueno, esos son los famosos fettuccine Alfredo, punto. ¿No? Entonces vos ves versiones con crema, con doble crema, con manteca, la manteca de no sé qué, la manteca de no sé cuánto, bueno, pero son tres cosas. Queso, manteca y tallarines. Stop. Ni pimienta, ni Perfecto. perejil, no, nada. O sea, no tiene nada de todo eso. Bueno, y después están, lo que digo, son los hijitos menores, que son importantes, por supuesto, pero no son recetas así completas, pero sí son recetas internacionales, son recetas globalizadas, son recetas que se encuentran en muchos lugares del mundo. De la pizza no hablo porque me parece redundante, la verdad que es absurdo hablar de Pese la a que cada pizza es un mundo. Uf. Bueno, ahí también se ven cosas que ustedes humanos no podrían ni siquiera entender, pero se ven cosas inenarrables, pero no importa. La pizza la dejamos afuera de eso porque quizás la vamos a retomar en otro momento y hacemos otro programa especial sobre la pizza, porque ya hablamos de la pizza, si mal no recuerdo. Creo que Eh, sí. pero, por ejemplo, hay platos como guacamole. Sí, es cierto. Guacamole hoy en día lo encontrás, no digo en todo el mundo, pero más o menos. Y obviamente siempre en Exactamente. La versiones, o pregunta sea, que es, ¿el guacamole? oscilan de una manera impresionante. Claro, el guacamole en México es igual que el guacamole que comemos acá. A ver si... Te Ahí perdí, estás, espera Pietro. que cambio el sistema, Ahí, ¿eh? Espera un segundo. ahí volviste, Ahora creo. sí, perdón. El guacamole, Digo, el guacamole que comemos acá, ¿es el mismo que el mexicano o también fue variando? ¿O va variando depende del lugar? a ver, se acerca bastante, porque, a ver, es tan sencilla la receta que tampoco hay que... Claro. no, no. Entonces, la palta son la misma variedad, que es una palta Hass, que son la misma de California, la misma de chilenas, etcétera. Quindi la palta es la misma. No la otra, no la más grandota. No, la más grandota no. Se usa normalmente, obviamente se puede usar todo tipo de palta, pero la que me parece más interesante desde el punto de vista de la textura, de la humedad, etcétera, me parece la Hass. Porque las Esa a mí otras me como que encanta. tienen la tendencia a tener mucha agua. Sí. Y entonces, y además un sabor muy diluido, medio, bueno, no sé. La Hass, evidentemente, la Hass es una variedad que surgió a partir de los años 20, 30 del siglo pasado en California, gracias a un señor que se llamaba justamente Hass, y bueno, y se hizo famosa en todo el mundo. Eh, bueno, después tomate, cebolla y cilantro. Yo he visto, hay mucha gente que le pone un poquito de ajo adentro. En México, yo lo he visto hacer muchas veces en México eso. Limón, jugo de limón, por supuesto, Claro. y se acabó la historia. Después las variantes, ¿cuáles pueden ser? Cebolla Hay alguien que le morada. pone, perdón, Cebolla morada en vez de cebolla cebolla. morada, queda muy bien. Hay gente que le pone, qué sé yo, cebollín, hay gente que le pone tomate seco, no sé. No es exactamente lo mismo, pero digamos la cremosidad y la presencia dominante de la palta y de la cebolla hacen sí que, bueno,
es muy difícil hacer un guacamole que Claro. difiere mucho de un guacamole original. Que no se enojen los amigos mexicanos, pero bueno, esa es un poco la idea. Después otro plato muy globalizado hoy en día es el hummus, el Sí, falafel, o sea, son platos que son muy globalizados. El kebab. qué rico. El kebab, por ejemplo, si uno viaja, si uno tiene la oportunidad de viajar, la verdad que se encuentra en todo el mundo. Vos vas en Alemania, en Holanda, en Europa en general está, porque hay mucha inmigración de los países del Medio Oriente, eh, sí, de Oriente, de Irán, de Irak, etc. Todos esos lugares donde el kebab realmente es muy fuerte. Entonces, ese también es otro plato muy globalizado, pero extremadamente globalizado. Entonces, bueno, si uno se empieza a fijar, hoy en día es como que la globalización de los platos depende mucho también de los flujos migratorios. Sí, Porque si uno no se le presta atención, uno va a Alemania y ve una cantidad enorme de comida turca de excelente calidad. Entonces después dice, pero ¿qué pasa acá? Estamos en Alemania, no estamos en Turquía. Sí, es verdad, pero hay 10 millones de inmigrantes turcos en Alemania, o de claro. origen turca, y no es una inmigración de 70 años atrás, es una inmigración reciente, o relativamente reciente. En Italia, en Francia pasa un poco lo mismo con los pueblos de Oriente Medio, los magrebí, etcétera, ¿no? Toda esa cultura de África del Norte, bueno, se trasladó y ese es el motivo por el cual tenés mucho kebab, mucho falafel, y mucho hummus, etcétera. Entonces, Claro. los flujos migratorios en Argentina pasa exactamente lo mismo. Pero Argentina es más Sí, bueno, resistente. lo hablábamos el otro día, ¿no? Sí. Como esas comidas de Medio Oriente como crecieron mucho en el último tiempo, pero también hay mucha inmigración desde ahí. Sí, claro que sí, claro. Y en Argentina, digamos, nosotros no tenemos tanta cosa con los platos globalizados. El único que realmente pegó mucho, bueno, es la pizza, hay que mencionarlo, al punto tal que se transformó en un plato nacional. Pero después lo de otros países, quizás hay algo del litoral, me refiero a Misiones, donde hay una influencia paraguaya muy fuerte. Sí, Chaco, Misiones, Formosa, ahí sí que hay un cruce, pero, a ver, los platos de ahí no llegan mucho hasta Capital Federal, entonces no hay una claro. globalización, una internacionalización tan fuerte. Ahora, Pietro, pienso, digo, oriental, algún plato chino, japonés, sushi, pienso, ya es algo. El sushi, por ejemplo, es un plato absolutamente global hoy en día, internacional. Después, ahí también, ya en sí, después de, ya son casi, a ver, déjame pensar, son casi 50 años que hubo un cambio grande en el sushi, cuando los primeros, o la colectividad, una fuerte corriente migratoria japonesa se fue a California. Sí, que ahí empezamos a mezclar con la palta, por ejemplo. Bueno, y ahí se empezó un cruce, se empezó a agregar el queso Filadelfia, queso Por eso cremoso. muchos rolls tienen nombre de ciudad de Estados Unidos. Claro, claro, claro. Depende de eso. Y entonces, bueno, ahí también se generó el sushi es absolutamente una especialidad internacionalizada. Pero después, bueno, tuvo un proceso distinto. Vos ahora tenés el sushi californiano, que es precursor, digamos, del sushi fuera de Japón. Después hay una gran influencia de sushi en la ciudad de San Paulo, en Brasil. Ajá. El barrio japonés de San Pablo es una cosa, es realmente impresionante. La calidad es impresionante. Son japoneses en serio, ¿eh? Claro. Pero para el sushi depende más, porque yo pensaba en lo que mencionaba hummus y demás, por ahí es materia prima más fácil o de encontrar y sobre todo de trasladar. No, Ahora, mucho más un buen fácil. sushi, Ma el sushi claro, depende del pescado. Si vos tenés pescado fresco y de calidad, de hecho, no es casualidad que en Perú tenés una cocina japo-peruana muy interesante, claro. una cocina Nikkei muy interesante, que ahí también hizo escuela en el sushi. Hay algunos restaurantes acá que están también en nuestra ciudad, que sí que lo puedo mencionar, porque no es publicidad, para que se entienda cuál es el ejemplo. Sí, Tenés La Mar, tenés Osaka, tenés otro restaurante de este perfil,
El primero creo que fue el primero que lo hizo muy fuerte, creo que fue el primero que mencioné, Osaka. Bueno, que impuso una moda de sushi con un estilo latino, que es realmente un sushi muy exuberante, completamente, diametralmente opuesto al sushi japonés, pero es sushi. Claro. Mira, ahí dicen Somosas Indias, que hizo Vittorio, pero me hizo acordar, el curry pasó a ser una receta internacional Bueno, el curry famosa. es otra receta internacional. Entonces, mucha gente dice, no, hagamos un curry, vení, es buenísimo el curry. Bueno, y ahí también se ven cosas, ves aparecer cosas que en realidad no tienen mucho que ver. La base del curry es muy simple. Realmente es extremadamente simple. Es mucha cebolla morada, pero mucha. Cuando la cebolla morada empieza a rehogarse, se agrega el elemento aromático básico de la comida de la India. El fondo básico de la comida india, que es una mezcla de ajo y jengibre. Claro. Cantidad industrial, para nosotros cantidad industrial. De hecho, a nosotros muchas veces, cuando uno come en un restaurante, por lo menos me pasa a mí, yo no sé a nuestros amigos si les pasa lo mismo, cuando yo como en un restaurante de comida de la India, que yo adoro, porque te digo, adoro la comida de la India, me parece Yo también. sensacional, porque tiene, bueno, ahí después hay toda una discusión, hay gente que dice que justamente esa cosa de mezclar todo es un límite, mientras que yo creo que es fabuloso, la verdad que es fabuloso, un plato de una profundidad, de un aromático, etc. La base del curry es esa cebolla, esa mezcla poderosa de ajo y jengibre que te deja el aliento destruido por 3 días seguidos. Si te da dolor, te da casi Tenés que dolor comer, claro, tenés que comer, o sea, si estás en pareja, tu pareja también lo tiene que comer, así se cancela. Bueno, esa es la base y después se agregan los tomates y se agrega, por ejemplo, en el caso el pollo. Esa es, bueno, y obviamente la mezcla de especias que uno elige, ¿no? El famoso masala o masala. Sí. Entonces, bueno, a partir de ahí, ese es el curry, punto. No hay tanta historia. Y después hay gente que, bueno, se puede agregar la leche de coco. Es cierto. Se puede agregar leche de coco porque, por ejemplo, en el sur de la India se agrega leche de coco. Pero también yo he visto versiones, o sea, en Nueva Delhi con crema de leche. Ese más que curry es un curro. No sé si es un curro, es una variante, es una variante. ¿Eh? Pero después a partir de ahí, a ver, también ahí se ven cosas, o sea, que no tienen nada, se ven cosas que no tienen nada que ver con la receta original. Pero creo que la cosa más interesante es que realmente estas recetas se transforman en un patrimonio común para mucha gente. Son platos que después se vuelven populares y uno empieza a replicarlo en su casa. Si yo te pregunto a vos alguna vez Claro. cocinaste un pollo al curry o al curry, ¿no? Sí, Como se dice. Sí, seguramente. sí, Bueno, sí, sí, sí. porque es un plato que a partir de su país empezó a hacerse, bueno, famoso, popular, internacional. Es muy probable que haya cocinado un goulash. Ahí no sé si cociné, Bueno, sí he pero es comido posible, 800 veces, pero posible, un estofado. o lo comiste en casa de amigos, etcétera, no sé. Es bastante probable que hayas Pero degustado sí, 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 o que hayas probado un plato, no sé, la musaca griega. sí. Entonces, bueno, esos son la carbonara, probablemente ya La intentaste hacerla carbonara en tu sí. casa, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir, bueno, eso son el stroganoff, probablemente. Entonces, bueno, eso te demuestra el sushi, ni hablar, porque vos tenés cara de persona que le gusta el sushi. Me gusta, sí, sí. Pero hasta ahora me gusta todo lo que mencionamos. Son más de nigiri, de rolls o de sashimi. Soy de rolls y sashimi. Bien. Ah, a propósito, aprovechamos de esta oportunidad para decir, porque hablamos del sushi, pero hay que decir o recordar que el sushi verdadero está bastante lejos de lo que estamos acostumbrados a comer nosotros acá. En Japón Me imagino. no hay queso crema. Claro. No hay queso crema. No se Esos son inunda. los norteamericanos, el sushi americano, como Claro, acá. no se inunda, o sea, no se sumerge el roll dentro de la soja con el wasabi diluido.
O sea, estas son cosas, o sea, no sé, se llaman, no sé, bueno, Ya de por sí no se sumerge la pieza en las hojas, sino que a se le eso pone voy. Tac, un punto. Es poquitito. una cosa así mínima, mínima. La cantidad de piezas que uno come normalmente está tres veces menos de lo que uno normalmente. Yo he visto gente comer acá 50 piezas. Sí, sí, sí. En Y Japón allá la se hace cantidad. con Sí, menos, viste que acá de repente decís, che, pero me estás dando arroz con un poquitito, viste, te ponen mucho arroz. Allá sí. es menos arroz, la Va, misma cantidad de arroz. en realidad el esquema del sushi japonés no tiene tanto rol, por ejemplo. Claro, Eso es más de la escuela pues, la californiana, donde le metieron eso. ¿Por qué? Porque los americanos quieren comer mucho. Es un poco claro, como los argentinos, quieren comer cantidad, quieren el queso, quieren esto, bueno, quieren. Los japoneses en general en una degustación de sushi aparece algún tipo de rol, pero sí, muy sí, sobrio, y la mayoría de los elementos que componen la secuencia es de sashimi y de claro. nigiri. Eso es lo básico. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, pero yo digo siempre que la cosa interesante es que el sushi, bueno, se haya popularizado, se haya internacionalizado, que nosotros tengamos la posibilidad. Acá en Buenos Aires hay lugares donde se come un sushi intransigente, pero muy intransigente, y hay lugares donde se come un sushi más, digamos así, más alegre, más transgresor, etcétera, etcétera, Bueno, etcétera. mirá lo que se ha globalizado, que hay mucho sushi directamente vegetariano también, para que puedan agarrar más mercado. Te doy una mala noticia. El otro día ¿Eso en ya París, estaba de antes? perdón, No, digo, ¿cuál es la mala noticia? ¿Ya en realidad el sushi original es vegetariano? en Francia, aparentemente, si no leí mal, quizás lo leí muy rápidamente, pero retuve en mi cerebro, salió una norma gracias a la cual no se pueden llamar no sé, hamburguesa si no tiene carne, Claro, sushi si no es sushi, y todas estas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esto acá. Vamos a ver, claro. vamos a ver. ¿Cómo empezamos a llamar a las cosas, no? Y Vamos a comer un begushi. nosotros le tenemos que prohibir a los amigos colombianos, a los amigos de Ecuador, etcétera, etcétera, de llamar empanadas a las empanadas de Claro. ¿Qué es esto, viejo? Hablando de empanada, platos, recetas universales, recetas famosas. ¿Cuándo vamos a meter una empanada, un bifecito a la criolla en grandes hoteles? Mira, ¿Aparecen o no aparecen? sí, pero si queremos, a ver, nosotros vamos en contratendencia, porque es bueno que sea así. Si querés, la semana que viene, para continuar, para seguir con el tema, ¿ya hablamos de las empanadas o no? Alguna vez, yo no me acuerdo si hicimos un capítulo de empanadas por ahí. Hay mucha gente que está siempre, Annie Dawson, por ejemplo, Lali, que no van a saber decir si hicimos capítulo de Sí. empanadas o si mencionamos Porque las tengo, empanadas dentro de platos patrios. claro, no estoy claro, me parece que fue por ahí. Bueno, si tienen ganas, la semana que viene, ya que estamos en clima empanadeño, Claro, podemos hablar un poco de la empanada. Me parece un yo, tema muy interesante, es un plato que yo adoro, es un plato que respeto mucho, es una expresión genuina de nuestra gastronomía, merecería muchísimo más respeto, muchísima más dedicación. No es que la gente no le preste dedicación, pero el daño que le hizo Capital Federal a la empanada es. me imagino. Pero bueno, es porque uno se da el lujo de ponerle lo que tenga ahí a la empanada y termina haciendo empanada de sushi, ¿viste? Eso es un daño tremendo, no, porque la empanada que en sí es una preparación en un punto minuciosa, delicada, hay que conseguir opción, etcétera, etcétera. Acá en Capital Federal se ha transformado en una especie de tarta gigante. Entonces eso no está bien. Claro, totalmente. No está bien. Bueno, ahí ya nos van a saber decir si hicimos, si no hacemos un pequeño repaso de las empanadas la semana que viene.
De hecho, entre pizza y empanadas, No, ¿con no, qué te para quedas? mí, para mí está todo bien. Para mí pizza, no, hablemos de empanada, que es una, no es que la No, pizza no, no. tenga, A mí me parece la empanada. Yo siempre, reunión de amigos, pizza o empanada. Yo siempre elijo empanada, porque es más fácil. Ya de por sí cada uno pide las que quiere. El otro dice, bueno, pero ya la pizza es más complicado. Necesitas por lo menos depende de la pizza de algún plan. La empanada es más fácil para mí. sí, sí, la empanada es, y te digo más, cuando uno empieza a tomarle el gusto de prepararla, la verdad que no, no es nada, o sea, no es complicado. Y el resultado te da una satisfacción que es incomparable, o sea, con lo que normalmente te puede ofrecer un negocio. Realmente es otro universo. Claro, totalmente. Entonces, Muy no te bien. digo de elaborar la masa, pero, qué sé yo, porque eso ya Pero es otro un buen discurso. relleno. Pero lo que te digo es, hay que elegir la masa, porque hay marcas y marcas. Hay marcas que, la verdad, que no sirven y hay marcas que hacen una masa interesante. Entonces, Bueno, bueno, entonces anotado. La semana que viene, detalle minucioso de la empanada, más allá de los rellenos siempre y y demás, la cuando, masa. claro, siempre y cuando no nos repitamos, pero quiero decir, me parece que no tuvimos un capítulo sobre la empanada. No, por eso, Acá puntualmente empanada no, entró dentro de otros capítulos. hay un usuario que pregunta, bueno, empezamos a anticipar, le damos unos bocaditos, frita o al horno. No respondo, pero mira, al horno o frita. Bueno, Después vemos cómo la freís, porque también eso varía en aceite o en grasa en de grasa. cerdo. Perfecto, no anticipamos nada, 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 yo no hablo. totalmente. Ahí dice que te esperan en Suárez, bueno, muchas invitaciones, Pietro, para cuando esto termine, me imagino. Sí, 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 con mucho gusto. Adoro, no sé si Coronel Suárez, etcétera, porque no lo leí bien, Coronel pero Suárez será, es un lugar que o me gusta Marcos. mucho. Muy bien. Lindo Bueno, lugar. Pietro, ¿tenemos receta? Muy rápido, entonces hoy empezamos con lo básico. Entonces, para tener una receta barata, una receta económica, se necesitan obviamente elementos económicos. Para que una receta se transforme también, además de económica, en rendidora, necesitamos ingredientes económicos y rendidores. Entonces, ¿con qué empezamos hoy? Con la papa. ¿Y qué hacemos con la Perfecto. papa? La papa o la mandioca. ¿Qué hacemos con la papa o la mandioca? Hacemos unos gnocchi. Bien. Entonces, si nosotros tenemos 1 kilo de papa, que la verdad que no es poca cosa, entonces hervimos nuestra papa con la piel, después terminada la cocción, la sacamos del agua, la dejamos ahí, no sé, 2 minutos para que no nos quememos los dedos, pero después empezamos a pelar y las empezamos a aplastar. Y esto vale tanto para la papa como para la mandioca. Tienen que ser Bien. tiernas, si no, no va. Y ahí en ese puré, sí, porque es un puré en realidad, en esa mezcla de Mm. papa aplastada, empezamos a agregar los elementos que nos sirven para aumentar aún más el volumen y para que ese compuesto se transforme en algo homogéneo que nosotros podamos moldear con las manos. Entonces empezamos a agregar harina. En Bien. el caso de la mandioca, si queremos, a ver, si queremos hacer una cosa muy, muy autóctona, podemos agregar harina de mandioca. O si no, podemos agregar harina paraguaya, que es una harina de maíz, pero tiene una cosa autóctona, ¿no? Mandioca, maíz, Claro. etc. Huevo, no tenemos que agregar, ¿Cuánto? bueno, no hay que agregar demasiado, porque si no, tenemos después la obligación de agregar mucha harina. Y si Por eso, agregamos siempre de a poco. sí, siempre de a poco. Y si agregamos mucha harina, sobre todo en el caso de la harina de trigo, después el gnocchi se transforma. O sea, tenemos que percibir la delicadeza de la papa, no tenemos que percibir el A la sabor, harina. no digo desagradable, pero no tan agradable de la harina. Y Claro. además, si agregamos una cantidad correcta de harina, porque hay que agregarla, vamos a tener, pero no exageramos, vamos a tener un gnocchi muy suave, tierno. Pero la harina y el huevo tiene que estar porque si no el gnocchi, cuando una vez que uno lo sumerge en el agua, se deshace, se Claro. derrite.
Entonces, bueno, los ñoquis ya lo tenemos. Entonces, lo que hay que hacer es terminar de hacer la masa, hacer unos, como si fueran unos tubitos, unos cilindros, cortarlos, la dimensión del ñoqui, y después sí, yo no soy tan partidario del ñoqui freak, o sea, quiero decir, el ñoqui de cualquier forma, etc. No, me gustan los ñoquis, o sea, con esa vueltita, con esa, Ah, hay una herramienta chiquitita que sirve para moldear los ñoquis, la verdad que es un placer hacerlo y te da un sí. resultado muy lindo. O si ¿Con no, con el tenedor se puede hacer se o puede no? hacer, sí, sí, se puede Ah, hacer también con el tenedor. Bueno, y ahí ya tenemos los ñoquis. Ahora, a ver, tenemos dos opciones. Si queremos realmente ser ahorrativos, lo comemos tenemos, así. bueno, no, tenemos que olvidarnos un poquito de, perdón, panceta y boloñesa y no sé, qué sé yo. Claro. Y tenemos que pensar lo que tenemos en la heladera o que tenemos en la alacena. Entonces, es muy probable que tengamos un diente de ajo. Es muy probable que tengamos aceite, puede ser mezcla, puede ser, para mí oliva es sagrado, o sea, no, no, pero bueno, Sí, pero estamos pero economizando. vamos a economizar. La diferencia entre 4 cucharas de aceite de oliva y 4 cucharas de aceite de girasol es muy grande. Si bien son Claro. 4 cucharadas, o sea, son 40 gramos, entonces no es la muerte de nadie, pero si vos pensás que estas son las cosas que uno tiene que pensar cuando prepara la comida. Una cucharada son 10 gramos de 10 mililitros de aceite. Una Una, cucharada sopera. una cucharada sopera. 4 cucharadas son 40 gramos, digamos así. Entonces, Hmm. 1 litro de aceite de oliva, bueno, sale 600 pesos. 100 gramos son 60 pesos. La mitad, que son 50 gramos, que más o menos es la cantidad que nosotros tenemos, son 30 pesos. El aceite de Ahí está. girasol vale 5 veces menos. Entonces nos Claro. ahorramos 20 pesos. Exactamente, sí. ¿Okay? Nos ahorramos, vos me dirás, no compras ni un caramelo con 20 pesos, pero 20 pesos hoy, 20 pesos mañana, 20 pesos en un mes, Sí, sí, sí. son 600 pesos solamente de aceite. Bueno, entonces, lo que podemos hacer es, bueno, ajo, un poquito de aceite. Podemos colocar, si la tenemos, una cantidad de manteca igual a un cubito de caldo. Esos son 10 Ujú. gramos. Es una pequeña cantidad, no influye demasiado en la Claro. economía del plato, pero regala un poco de sabor y un poco de grasa adicional. Colocamos el diente de ajo entero, aplastado. Perdón, vuelvo para atrás ya que mencionaste la manteca. Vuelvo a la parte de los ñoquis. El puré, o sea, la papa, ¿se hace como puré? Le pongo manteca o solo piso la papa y la mezclo con la harina? Manteca no, solamente las papas, harina y huevo, hasta Ah, lograr la perfecto. mezcla. Y obviamente después rectificamos de sal en el caso de que falte, pero las papas ya están Claro, saladas porque las cocinamos por con eso, pero no sal. es que haga un puré. Perfecto. Es un hermano del puré, pero no es un puré con queso, con manteca, etcétera, porque Claro, si le ponemos manteca, primero que lo hacemos más grasoso, segundo más caro y tercero también se deshace. claro, perfecto. Entonces tomamos esa materia grasa que te decía, el aceite y ese pedacito de manteca, ahí adentro colocamos nuestro diente de ajo aplastado y ¿qué logramos con eso? Perfumamos la materia grasa. Perfecto. Después, dentro de esa materia grasa, podemos colocar, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, algunas hojitas de rúcula en la heladera, picamos y ahí adentro. Tenemos algunas hojas de ensalada que no están tan perfectas, picamos ahí adentro. Tenemos un ají picantito por ahí dando vuelta, ahí adentro. Tenemos perejil picado ahí adentro. Y ya tenemos una base verde, fresca, Bien. con esa materia grasa. Ahí colamos los ñoquis al dente, colocamos ahí adentro, salteamos y ahí sí ponemos un poco de queso rallado. Punto, el plato está hecho. Perfecto. ¿Lo Y con un quieres? kilo más o menos, ¿qué es para 4 personas, para dos, para ocho? Un kilo de papa, le agregas después la harina, comen tranquilamente 4 personas, pero comen bien 4 personas. Perfecto. Entonces, quiero decir, no, obviamente, porque muchas personas con razón
se asustan de que, que el dinero no alcanza para comprar la comida. Y también porque nosotros estamos acostumbrados a comer carne. Por eso no te quiero decir Claro, que nos sobra el dinero, pero quiero decir, si nosotros estamos acostumbrados a comer alimentos caros y en cantidad elevada, obviamente después eso repercute en nuestra economía doméstica, en la economía de nuestro sistema de alimentación hogareño. totalmente, totalmente. También es cierto que no tenemos que comer pasta, 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 ¿no? O sea, No, pero tenemos bueno, dijimos que dijimos, dijiste, Pietro, que ibas a traer una receta económica, no, no quiere decir que porque económica sea mal, sino gastando es buenísimo. poco o menos, hacer una linda receta como recién. En este caso fueron pastas, la semana que viene tal vez sea otra cosa para ir variando. Así es. Uno de los aliados, grandes aliados de ahora, seguramente es el pollo. Porque el pollo tiene en comparación a otros alimentos, tiene un precio interesante. Estoy hablando del pollo entero. Claro, sí, si vas a la pechuga deshuesada ya es otra cosa. Sale un poco más. Tenemos que acostumbrarnos a comer pollo, acostumbrarnos. Si queremos ahorrar, sí o sí tenemos que comer el pollo entero, después trozarlo nosotros, trabajarlo un poquito. Son 10 minutos, tampoco, no es tan complicado. No, pero es que por eso es más caro. O sea, es más caro porque te ahorras pasos en la cocina. Si tenés tiempo o no tenés la plata y lo tenés que hacer, es una cosa. Es más cara la pechuga porque es más rendidora. ¿Qué quiero decir? En el pollo Claro, entero, después vos tenés una merma, que son los huesos, la piel, etcétera, del claro, 35-40%. Entonces, si un pollo pesa, digamos, 1 kilo, en realidad la carne de ese pollo son 600 gramos. Y si vos claro, lo claro. valorizás el precio, que ahora la verdad no recuerdo si es 80, 90, no, ya uno pierde la noción de los precios, pero supongamos que el precio sea 100 pesos el kilo, entonces vos decís, bueno, sale 5 veces menos que la carne. No es tan cierto. Claro, Sale menos, por supuesto, pero sale 100 más totalmente. interesa De del todos modos, 40%. si compras el pollo entero, después te sirven los huesos para hacer caldo de pollo y demás. Todo se Exactamente. utiliza, Entonces, uno tiene que aprender a tener estrategias. Si quieres, podemos hacer también totalmente. un día un programa con estrategias en la cocina. ¿Qué hacer Obvio. qué hacemos Para con esto? aprovechar lo más posible las cosas. Así es, así es. Dale, La verdad que buenísimo. se puede aprovechar muchas cosas. Un día tenemos que hacer un programa, no desperdiciar nada. Aunque sea para el compost, ¿viste? Aunque sea, no hace falta comer, bueno, pero esto se usa para tal cosa, lo hacemos. El pan, o sea, se puede reutilizar el pan, se puede reutilizar la carne que te sobra del asado, se puede utilizar una pasta si cocinaste un poco más de pasta. Bueno, en fin, lo vamos a hablar en el programa. La verdad que hay un rato para hablar, ¿eh? Obvio. Entonces, tenemos empanadas y para otro programa, estrategias en la cocina. Nosotros somos estrategas, Así estratega es. de la hornalla. Yo te iba a decir, somos hijos de inmigrantes, pero bueno, vos sos inmigrante. Yo soy inmigrante, soy inmigrante. Claro, Verdadero, verdadero, de última generación. exactamente, de pura cepa. Pietro, como siempre me encanta hablar con vos los viernes, Igualmente. de comida, de cocina, de historia, porque al fin y al cabo no es solamente una receta, sino la No, historia. no, Eh, hay que intentar, bueno, hablar un poco de todo, no es solamente hacer un, o sea, hacer un flan, etcétera, que por supuesto tiene su nobleza, pero sí, o sea, explicar que la cocina también es otra cosa, es una manera de vivir, es una manera de pensar, es una manera de economizar, es una manera bueno, en fin, la comida dentro de nuestra vida tiene una importancia grande. Yo he conocido solamente una persona que dijo que la comida no le interesa. No, dos. Dos. wow, ¿quién? O ¿por qué te dijo eso? No, no, porque estábamos hablando y me dice, no, a mí la comida realmente es algo que no. Si viste, hay gente que te dice, yo si pudiese comer alimento balanceado, o sea, no tener que pensar qué comer. No, no, pero hay gente que evidentemente piensa así y en un punto no está Sí. mal. En un punto no Se está mal pierde de porque, un par de cosas, pero está bien. bueno, pero te sacas de encima un problema, algunos problemas muy placenteros, pero te los sacas de encima. Es cierto, es cierto. Bueno, Pietro, mil gracias por todo. Nos vemos el viernes que viene.
Con placer. Hasta luego. Chao, chao. Abrazo grande. Chao. Ahí pasó el gran Pietro Sorba, en este caso recetas famosas, recetas de grandes hoteles internacionales, la historia de la nueva cocina, que a partir de la década del 70, con una revolución estudiantil que modificó la cocina. Por eso digo, más allá de las recetas en sí, la historia que siempre nos trae Pietro y una receta económica para estos momentos donde muchos la están pasando mal. Bueno, cómo pueden rebuscárselas para comer algo rico, pero por poca plata. Así que esto queda colgado acá en @radiomitre y también en el canal de YouTube de la radio. Pueden buscar las charlas en pantuflas, que de a poco fuimos subiendo y vamos a seguir subiendo las charlas en pantuflas ahí. Las pueden volver a ver y compartir. Y nosotros nos reencontramos mañana. Chao. Gracias a todos.